Bueno, muchas gracias a los chicos de la alabanza. La verdad que ha sido un hermoso puente que abre las emociones también para poder escuchar la palabra de Dios. Yo les invito a los que tienen Biblias o dispositivos, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, que lo que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, pronto ahí a su partida con el Señor, para estar con el Señor. Le escribió esta carta a su siervo Timoteo en el capítulo 3. Y en el desarrollo de toda la carta, él le va a estar dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo hacer la obra para cuidar, aconsejar, gobernar, guiar, alimentar con la palabra, con la consejería a los hermanos. Timoteo fue un convertido en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, Hechos capítulo 13, y que en el siguiente viaje misionero él lo incorporó a su equipo de trabajo misionero, siendo que él era muy joven, pero un chico que él había sido instruido en la palabra por su abuela, por su madre. Era un chico muy piadoso, muy joven para una iglesia tan grande como Éfeso y con ya hermanos mayores. Y entonces Pablo lo instruye de cómo va a hacer la obra, cómo va a tratar ahí a las personas, hasta el capítulo 3. Y cuando llega al capítulo 3, él va a hacer un giro de algo que era una preocupación muy fuerte del apóstol por lo que estaba sucediendo en esa ciudad tan populosa de Asia. Y la preocupación estaba por el hecho de que todas estas cosas que estaban naciendo en una ciudad bastante compleja podían influenciar a la naciente iglesia, y Timoteo tenía que hacer como una barra de contención aún en su juventud. Pero también hay un sentido, en un sentido es una palabra profética, porque dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra se extiende desde estos tiempos de la iglesia primitiva hasta el retorno de Cristo. Pero está claramente establecido ya en la primera carta de que en estos que estamos en los postreros tiempos y muy cerca de la venida del Señor, que es inminente por todo lo que estamos viendo, que el deterioro de la sociedad se iba a acelerar de una manera vertiginosa, y que en la sociedad vamos a ver cosas que nunca se ha visto, y se van a tirar abajo todo tipo de barreras morales. Entonces esta palabra tiene una valía para lo que es el tiempo presente que vivía Timoteo, pero también todas las generaciones que vienen hasta hoy, y hoy muy en especial que nos toca a nosotros. Y es Timoteo debería ser como algo que ha creado el Señor en nuestro cuerpo, que es nuestras células. Nuestras células tienen una membrana, se llama membrana plasmática. Cuida el interior del exterior. Cuida que el paso de ciertos nutrientes y no deja pasar otros nutrientes, y expulsa de su interior aquello que es tóxico para la célula. Lo hace de manera selectiva porque Dios lo ha creado así, y eso es lo que nos cuida de lo interior y es invisible a nosotros. Pero Timoteo tenía que llevar una tarea, y había un triple peligro que él lo ve aquí, porque Pablo va a mostrar 19 cosas, 19 peligros que están aquí, que el Señor nos permita quizá que alcancemos a verlos a todos. Pero había 3 cosas peligrosas. Una, la sociedad en constante perversión afuera, Éfeso. Segundo,
falsos maestros religiosos que usaban, tergiversaban la verdad, querían penetrar en las iglesias, conquistar a los hermanos que eran más vulnerables, ¿no? Dentro de la iglesia, débiles, vulnerables emocionalmente. Pero también el otro peligro era que aún creyentes que estaban piadosos o fieles sean contaminados por la acción del mundo donde vivían. Y el peligro también ahora es nuestro, que en medio de esta sociedad nosotros podamos adquirir estos estilos, estas costumbres que la sociedad presiona. Falsos maestros religiosos que utilizan la palabra, ponen la palabra en su boca y que nos pueden llegar a contaminar, y esa contaminación entre en el seno de la iglesia y que dejemos de lado aquellos que hemos aprendido del Señor. Entonces, cuando demos estas 19 características, hay un ejercicio honesto que tengo que hacer y humilde, y de decirme a mí mismo, ¿no será que hay algo de estas características que yo tengo en mi corazón, que tengo en mi mente, que el Señor me las está mostrando en esta noche, que sinceramente yo debería abandonarlas? Padre, te damos gracias en esta noche. Usa tu palabra, Señor, para que sea como un martillo que quebranta la roca a nuestra mente, a nuestro corazón, y que nos muestre, Señor, cómo está nuestra espiritualidad, ya casi llegando a nuestro fin de año. Dejamos todo en ti, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero que vamos a ver, dice aquí, hombres, ¿no? Porque luego dice, versículo 2, porque habrá hombres amadores, hombres y mujeres, amadores de sí mismos. La característica de este tiempo es el hombre egocéntrico, no el cristocéntrico a veces, sino egocéntrico, ¿no? El concepto de este tiempo es la persona narcisista. ¿Saben quién era Narciso? Narciso es un personaje de la mitología griega. Narciso era alguien que se creía sumamente amoroso, bello, y no había nadie igual como él. Estaba como enamorado de sí mismo, Narciso. Tanto era que enamoraba a las personas, y muchas personas quedaban completamente defraudadas porque él no les correspondía en su amor a nadie. Y este Narciso llegó a punto de que hubo personas en la leyenda que dice que se suicidaron porque no tuvieron el amor de Narciso. Y a causa de eso él fue castigado. Y su castigo fue que lo llevaron a un estanque de agua limpia, y él se arrodilló para ver su propia imagen. Dice que la leyenda que se enamoró de su propia imagen, se arrodilló para besar su propia imagen. Y cuando quiso besarla, se dio cuenta que era él, que no era la realidad, era algo virtual que no podía ser y que jamás iba a poder hacer. Y esa fue la condenación de Narciso para toda la vida. Y hoy el narcisismo es claro en las redes sociales, los retoques de perfil de todo tipo, que queremos mostrar muchas veces ni siquiera lo que no somos. Un amigo de muchos años quería que yo conozca a su esposa, pero antes me la hizo ver en un teléfono en las redes sociales y yo la pude ver. Pero después, cuando me presentó en la realidad, parecía que no era la misma persona. Una cosa era la persona en la realidad y otra cosa eran las redes sociales. No es que era ni linda ni fea, la belleza es subjetiva, simplemente que no eran la misma persona. Y en las redes sociales hay millones de personas queriendo tener su valía, importancia, seguridad y significado en lo que las otras personas lo ven. Eso es, dice aquí, personas narcisistas. Hay tres conceptos en la vida, mi hermano: Dios, las personas y las cosas. ¿A cuáles de esas tres estás amando y ocupa el primer lugar en tu vida? Si es a las cosas, estás amando el materialismo. Si es a las personas, estás queriendo buscar significado en las personas.
o sos una persona que tiene su valor y su identidad en Dios. Pero también quiero decirte que estos requisitos que vamos a ir viendo casi que están encadenados el uno con el otro. Porque luego dice avaros. El concepto aquí es alguien que, siendo amador de sí mismo, ¿verdad? Dice aquí que es un amador de la plata. Es un amador de la riqueza. Literalmente significa amador de la plata. Eso es lo que significa avaro. Es alguien que tiene su valor en el dinero y en las riquezas. Y Pablo ya le había dicho a Timoteo en su primera carta. Y le dice, mira, la peor cosa que puede haber es alguien que pone todo su valor en las riquezas. Porque eso engendra después multitud de pecados. Pero hay muchas personas que están confiando en el poder y en las riquezas porque eso los encumbra delante de los demás. No solamente aman las riquezas, buscan a personas que son ricas y tienen poder para asociarse con ellas porque creen que con ese valor van a seguir adelante. Esto es poca confianza en Dios y amor a las riquezas. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Pero luego de eso dice, vanagloriosos, vanagloriosos. Claro, amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso es una gloria vana. No es una gloria que busca la gloria de Dios, sino una gloria en sí mismo, alguien que alardea. En mi tiempo de juventud le decíamos fanfarrones. Ahora ya no se usa esa palabra, que no sé cuál se usa ahora. ¿Ah? Agrandado, fanfarrón, alarde. Y yo siempre digo para mí mismo, ¿no? Este que se está alabando tanto, normalmente no dice ni tiene lo que se está alardeando, porque muchas veces el que tiene no alardea. Es mucho más sencillo. Entonces se hace vanaglorioso. Pero también luego dice que otro calificativo de estas personas que son soberbios. Soberbio. La palabra soberbio es uno que mira sobre. Alguien que siempre tiene 30 centímetros más que vos. A causa de su vanagloria, a causa de su confianza en las riquezas, a causa de que alardea de su talento, de su dinero, de sus cosas, es una persona que menosprecia a los demás. Es alguien que se está fijando muchas veces qué marca de ropa estás usando, cuáles son tus bienes, cuál es tu auto, cuál es el sueldo que ganas. Siempre está pensando en esas cosas y siempre se está comparando. El problema es que siempre hay uno más rico que vos, siempre hay alguien que tiene algo más que vos y siempre hay alguien que es más inteligente que vos. Por eso siempre, casi siempre, son personas que tienen baja estima. No tienen su identidad en Dios, sino en las cosas. Pero luego habla dice de blasfemos. Blasfemos. La palabra blasfemos significa mal hablado. Uno que habla mal, pero con el sentido no de una blasfemia hacia Dios, sino una blasfemia hacia los otros. Ese deseo siempre de desprestigiar. Son personas que cuando se sientan en un grupo, en una mesa, hacen una evaluación de los que están ahí. Si hay alguno que va a reprender, que hablen mal, o que se quejen, o que murmuren, no van a hablar. Necesitan un socio para hablar mal. Y si encuentran el socio, empiezan a hablar mal. Comienzan a murmurar y a quejarse. Blasfemo es hablar mal. Yo a medida que iba escuchando todo eso, me iba como abrumando y cotejándome.
el hecho de que mi carácter, mi forma de ser, mi estilo, a veces es un elemento contaminante dentro de la iglesia. ¿Cuánto contamina? ¿Cuántas cosas que yo traigo de la sociedad adentro de la iglesia? ¿No? Personas mal habladas. Pero a partir de, quizá diría desde el sexto, ¿no? Sexto calificativo, las palabras comienzan a tener un que se llama un prefijo a, privativo. ¿Qué significa esto? Una palabra que anula la virtud de lo que yo voy a describir. Por ejemplo, si yo digo que Gustavito es una persona moral, ¿no? Si yo quiero decir todo lo contrario, entonces diría que es un amoral. Si yo digo que otra persona, Javier que está aquí, es un chico obediente, pero de pronto quiero decir anularle toda esa virtud, yo voy a decir que es un desobediente. Lo que pasa es que la palabra a no la van a ver en la versión castellana, pero está donde, entonces todo lo que sigue hasta que yo les diga es algo que anula esa virtud tan grande que Dios nos ha dado. Desobedientes, pero aquí dice a los padres. Y aquí entramos en el núcleo de la iglesia, entramos en la familia, toca la familia. Y Pablo está diciendo, la familia es el núcleo de defensa, no solamente de la sociedad, sino de la iglesia. Y por eso ahora yo hablo a los padres, a las madres, a las abuelas, a los tíos. Pablo dice, hay que defender la familia. Y dice aquí que los tiempos de ahora son tiempos peligrosos porque se quiere desintegrar la familia. Y aquí dice que la característica será de personas desobedientes a los padres. Ni siquiera van a obedecer a sus padres. Este es el enorme fracaso de nuestra sociedad. Hermano querido, esto va a ir de mal en peor. Cuida a tus hijos, los que tienen hijos chicos, adolescentes, grandes. Hay que cuidar la familia. Vienen tiempos muy difíciles, muy peligrosos. Pero dice el otro, el siguiente dice, ingrato, ingrato. ¿Sabe cuál es la palabra? Caris, aquí tenemos nuestra amada Caris. ¿Ah? Caris significa gracia, significa gracia. Pero a esta palabra, cuando le pongo la A atrás, es a caris. A caris significa sin gracia, ingratitud. Y la característica de estas sociedades es la ingratitud hacia los padres. Los hijos no valoran el esfuerzo, la lágrima de los padres, el cuidado de los padres, lo que han dejado todos los padres para que cuando ellos crezcan sean personas de bien. Hay una tremenda ingratitud. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, dijo que no da gracias a Dios esta sociedad, ni viendo su eterno poder y deidad desplegada en el mundo. El mundo no da gracias a Dios. El incrédulo es ingrato para con Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser ingratos para con Dios? Pero luego sigue impío. Impío. Impío es lo contrario de piedad. Impío es lo contrario de fidelidad. Y es alguien que tiene un desprecio por las normas. Es alguien que tiene un desprecio por lo correcto. A mí muchas veces, no sé si decir me admira, pero hay muchas personas que saben lo que es correcto. Han aprendido lo que es correcto.
saben cuál es la norma intelectualmente, pero están incapacitados de ponerlo en la práctica. Y el creyente también le pasa eso. Ha aprendido cuál es el principio y la norma, pero tiene esa tendencia aún a hacer lo incorrecto. Bueno, la sociedad de este mundo, dice, que nos viene de los últimos tiempos, peligroso, dice, personas que no tienen respeto por las normas. Veníamos con José caminando por Alem, la calle paterna mía y de Lucho. Y cuando íbamos a cruzar la calle, venía una moto, en medio de todo venía contramano. Y cuando iba a doblar y tuvimos que pegar un salto, contramano. Y salí así, yo hago lo que quiero, dice. Contramano. La gente anda contramano por todos lados. Es un irrespeto a toda norma establecida. Pero luego fíjate, dice, sin afecto natural, insensible. A mí me impresiona, ¿no? Porque la palabra correcta de sin afecto natural es alguien que no acaricia, literalmente. Alguien incapacitado de no dar una caricia. Significa sin afecto natural, sin carga de moralidad, sin compasión. No expresa cariño, tiene insensibilidad emocional. Van a ver la televisión de cosas increíbles que pasan en el país, de violencia, de cosas que pasan en la calle, de personas insensibles, sin carga de moralidad. Se dice sin afecto natural. Implacable, ¿lo ven ahí? Yo voy siguiendo el texto, ¿no? Voy siguiendo el texto, dice implacable. Todas estas personas tienen una A privativa y habla implacable de una persona que es incapaz de llegar a un acuerdo. Cuando esta persona pelea, discute, ese desacuerdo va a ser para toda la vida. No va a perdonar jamás en su corazón. Está incapacitada de llegar a un trato. Espero que alguno diga, yo en mi corazón soy así y tengo que cambiar esto. En la parábola de los dos deudores, a un deudor, el Señor le perdonó una deuda enorme, impagable, que prefigura la cuenta que el Señor Jesús pagó en la cruz a causa de nuestros pecados. A este hombre el rey le pagó una cuenta impagable. Salió de la puerta y afuera había un hombre a cual él se lo llevó por encima que le pague una pequeña deuda y lo hizo meter en la cárcel. Este es el implacable. Ese. Incapaz de sufrir el agravio, incapaz de perdonar una ofensa, incapaz de llegar a un trato, aún a pérdida, incapaz. Es el que lleva toda la vida una herida sin sanar en el corazón por no perdonar. Calumniadores. Esta es la palabra más impresionante porque traduce la palabra diablo. Diablo en la Biblia, diablo traduce esta palabra, calumniador. Y es alguien que acusa a los hermanos. Porque el diablo en la Biblia está descrito como alguien que acusa, que tiene un permiso de Dios para llegar y acusar. ¿Has visto lo que hace fulano de tal? Ya lo acusó a Job. ¿Has visto lo que tu hijo temeroso de Dios, piadoso, justo Job hace? ¿Has visto? Permanentemente nos está acusando. Y estas son personas que viven queriendo encontrar fallas en nosotros para acusarnos y desprestigiarnos delante de más. Diablos.
diablos. Finalmente dice intemperantes. Intemperantes es un espíritu que no se puede contener. ¿Vieron esas personas que dicen, mi personalidad es así, yo me llevo todo por adelante? Mi carácter es así, lo que me salió de adentro lo digo, después me arrepiento, pero en el momento lo digo. Esa es una persona intemperante, que no tiene freno, que no tiene dominio propio. Es lo contrario de dominio propio. El dominio propio es un carácter, ¿no?, que uno lo tiene. Es como alguien que te está toreando para pelear y vos tienes 50 centímetros más, respiras 7 veces y llegas a un acuerdo. Ese se llama dominio propio. Intemperante. Dice también intemperantes y luego aborrecedores de lo bueno. El libro de Isaías, el profeta Isaías dijo, ay, que no, ay, de que a lo malo le llaman bueno. Y hoy esta sociedad es así. Luego dice traidores y luego dice impetuosos. ¿Sabe que un impetuoso es alguien que está inclinado hacia la imprudencia? Qué difícil que es esto. Conoce la verdad, sabe lo que es correcto, sabe lo que tiene que hacer, tiene consejería, pero siempre está inclinado a torcer el principio y a ser imprudente. Es como ese ladrón de banco, estuvo 30 años en la cárcel por robar un banco. Luego salió, se compró una Coca-Cola, un sándwich y dijo, me lo voy a comer. ¿A dónde lo fue a comer? En la ventana del banco. No, ¿cómo vas a estar en el banco? Eso es imprudente, vete a la plaza. Entonces una persona imprudente es lo que siempre busca espacios de tentación. Si hay algo que te tienta, no vayas ahí. Si hay algo con lo que vos crees que puedes caer, no te manejes en ese espacio, alejate de ese espacio. Pero no, esa persona es imprudente. Nuestro último punto, ¿no?, en lo que es de nuestro membresía pre-bautismo, está en lo que llamamos como iglesia los principios de prudencia. Principios de prudencia. Bueno, y finalmente ahí dice que está amadores de deleites. Ese es el hedonismo. Eso se llama posmodernismo. El posmodernismo está inclinado, ¿sabe a qué? Todo lo que te piden tus deseos, eso tengo que hacer. Todo lo que funciona, no importa si sea correcto o que sea incorrecto, no importa si va en contra de lo que dice Dios, simplemente inclinado hacia mis deseos, hacia mi hedonismo, hacia satisfacer mis deseos interiores. Amadores de los deleites, más que de Dios. Pero la palabra más impresionante creo que está al final, y esa será quizás la que a mí me causa más dolor. Porque dice, mira, Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y yo creo que ya esas eran personas que estaban dentro del seno de la iglesia. Verdaderamente es muy triste, porque la apariencia de piedad a veces es estar en un ministerio, ser responsable, conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, recitar versículos a veces de memoria, ¿no? E intelectualmente decir que soy un seguidor del Señor, pero en la práctica los versículos no funcionan. Caigo permanentemente.
Lo peor de todo es que quizás no nos demos cuenta de que todas estas torpezas se pueden llevar al seno familiar, a la mesa familiar, a donde nuestros hijos escuchan lo que nosotros decimos, o hablamos de los hermanos, o acusamos a los hermanos, o que ponemos nuestro valor en las riquezas, o que menospreciamos a hermanos y los hacemos a menos a otros, y confiamos en el valor de lo que el mundo puede darnos. Queremos asociarnos a ciertas cosas que no son cosas de Dios y nos desenfocamos. Entra tristeza en nuestro corazón, tenemos un vacío en el corazón, no disfrutamos de la alabanza. Y lo peor de todo a veces es que comenzamos a acusar a otros en vez de evaluarnos a nosotros mismos. Al final, el último versículo, en su paciencia. Dice, versículo 14, lo leo de la Biblia. Pero tú, le dice a Timoteo, en contraste con todo esto, versículo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido. Timoteo, persevera en lo que yo te enseñé, en lo que aprendiste. Querido hermano, para poder enseñar algo en tu familia, primero tienes que aprender. Y tenemos que salir de esa vagancia espiritual de no leer la palabra de Dios. En esa vagancia espiritual de no tener un devocional diario, de no tener una vida de oración, de no conocer a Dios por su palabra. Esto es una herramienta que nos conduce a conocer a Dios. Pero hay una enorme vagancia espiritual. No podemos ser como un creyente carretilla, siempre están dependiendo de los maestros, de los líderes, de los pastores, de los consejeros. Tenemos que tener luz propia para defender nuestra familia. En mi familia no va a estar un consejero, un líder y un pastor. Yo soy el líder en la familia. Yo soy el que voy a dar la directriz y voy a defender. Y Pablo le dice, tú eres el responsable de la iglesia y de tu familia. Persiste en lo que has aprendido. Y tenía el ejemplo del apóstol Pablo, porque en el último versículo de Timoteo, cuando él estaba próximo a la partida, dijo, alcánceme en los pergaminos, los escritos que voy a seguir estudiando. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. No solamente aprendiste, sino que fue una convicción, dice, sabiendo de quién has aprendido. Y Timoteo sabía muy bien, porque él fue compañero de Pablo, porque en Derbe, en Iconio y en Listra, Pablo fue apedreado. ¿Te acuerdas, Timoteo? ¿Te acuerdas cuando yo fui apedreado? ¿Te acuerdas cuando nos corrieron de la sinagoga a piedrazos? ¿Te acuerdas cuando salimos corriendo, cuando no teníamos plata, cuando no teníamos dinero, cuando pasamos hambre, frío, cuando nos expulsaron y fuimos para otro lado y seguimos predicando, Timoteo? Y Dios nunca nos hizo faltar nada. ¿Te acuerdas, Timoteo, de todas esas cosas? Que te sirva como ejemplo, porque ahí dice, bien, sabiendo de quién has aprendido. El valor más grande que va a tener tu hijo o tu hija es que puedan decir, todo esto lo aprendí de mi padre y de mi madre. El ejemplo que tuve de ellos en la mesa familiar y en nuestras charlas, un ejemplo vale más que 1000 sermones que se predican desde este púlpito, mucho más. Y por eso Pablo le dice, te dejo mi ejemplo para que te guíe para toda la vida. Busca hombres fieles e idóneos que hagan lo mismo. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra en nuestros corazones. 19 características de una sociedad corrupta y perversa.
19 características que en estos tiempos se van a incrementar de tal manera que no vamos a reconocer esta sociedad. Señor, pero también quizás alguna de las características tú nos has mostrado de que están siendo una realidad en nuestras vidas hoy y necesitan ser expulsadas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en este mundo, a ser un bastión en nuestras familias. Ayuda a los papás, a las mamás, a los que tienen hijos espirituales, a que puedan mostrar con su ejemplo lo que tú nos has enseñado. Señor, en esta noche seguramente tú has tocado los corazones de personas que en este momento han estado cayendo quizás en el pecado de la queja, de la murmuración, de ser acusadores de los hermanos, y han caído en esto. Que haya personas que están confiando más en las riquezas o en asociarse con personas que pueden proveer esas riquezas, desechándote a ti, Señor, que eres el creador de todas las cosas, el proveedor de todas las cosas. Hemos perdido nuestra fe, nuestra confianza en ti y estamos confiando en otras cosas. Señor, gracias porque tú nos amas, nos sustentas, tú nos has creado de esta forma y nos das la identidad que es tu identidad. Señor, gracias porque hay un remanente fiel que tú cuidas en este tiempo. Esperamos, Señor, tu pronta venida y que tú puedas hallarnos fieles y santos, combatiendo por el Evangelio, como dice tu palabra, para ver si tú les concedes a muchos que salgan o zafen del lazo del diablo y vengan a tu luz admirable. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.